Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Poderoso curso primero B, turno tarde. En esta oportunidad vamos a hablar en una nueva diapositiva acerca de la unidad número 1, el origen del universo. Para terminar, acerca de esta primera unidad. En la clase anterior habíamos hablado acerca de diferentes teorías de cómo habría surgido el universo como tal. Habíamos comentado que el universo es un amplio conjunto de cuerpos celestes y estos cuerpos celestes son y forman un gran sistema universal. Un gran sistema universal formado por lunas, planetas, soles, sistemas solares, galaxias, constelaciones, nebulosas que forman parte del universo. En clases pasadas habíamos comentado que la teoría de la evolución, la teoría científica, propone un modelo denominado Big Bang, pequeño o grande, a partir de la explosión y la expansión de todas las galaxias en el universo como tal. Hoy vamos a hablar de otra teoría para tratar de entender y comprender cómo habría surgido el universo. Y esa teoría se denomina la teoría de la creación. Esta teoría en esencia señala que el universo en su conjunto y todos los universos fueron creados por un ser supremo. Estamos hablando de el hecho religioso, que es otra manera de explicar cómo surgió el universo. Cuando hablamos de hechos religiosos, hablamos de una forma de pensar, una forma de actuar y ese pensamiento y esa acción tienen cuatro características. La doctrina se llama doctrina porque es un sistema de creencias y convicciones. Significa creer en algo, creer en la existencia de algo, de algún poder, de alguna divinidad, con una firme convicción. Es decir, me digan lo que me digan, yo voy a pensar, yo voy a creer en la existencia de un poder divino. Eso, esas son las bases de una doctrina. El culto, que no es más que la práctica de esa forma de pensar y de actuar, plasmada en una serie de acciones. En el tema religioso, estas acciones se reflejan en las oraciones, en los rezos, en los ayunos, en la asistencia a misa como tal y otras prácticas parte de el hecho religioso. Otra característica es la norma moral, porque en toda casa religiosa se va a encontrar y se va a practicar y se va a hablar acerca de normas éticos morales para regular el comportamiento de los individuos, el creyente en la sociedad en su conjunto. Una cuarta característica es la comunidad, ese conjunto de personas que van a practicar y van a pensar sobre todo lo anterior señalado y que van a aceptar una determinada doctrina religiosa, una determinada religión. Hablamos de clases de religiones. Cuando hablamos de clases de religiones estamos hablando de estas están clasificadas. En un primer momento tenemos las religiones primitivas. Y en estas religiones están aquellas o aquellos pueblos que fueron parte de la prehistoria, de los pueblos primitivos como tal, cuando el hombre estaba en etapa de evolución, cuando el hombre no escribía, cuando el hombre vivía en las cavernas, vivía en las cuevas, cuando existía el hombre primitivo, quienes empezaron a desarrollar
un tipo de religión primitivo. ¿Cómo se puede ver eso? Esto se puede apreciar en que estos hombres primitivos consideraban que sus dioses eran esos conjuntos de fenómenos naturales. Los hombres primitivos creían que en el interior de los volcanes había un dios, quien era el causante de que el volcán entre en erupción, de que el volcán arroje lava, cenizas o flujos piroplásticos que dañaba o mataba a los seres vivos. Los hombres primitivos creían que un dios era el causante de un temblor, un terremoto o un sismo. Los hombres primitivos consideraban que los dioses o un dios vivía debajo de los océanos, los mares y los lagos. Los hombres primitivos creían que este dios era quien les daba peces o les privaba de este alimento. Los hombres primitivos creían que en el cielo había un dios. Los hombres primitivos creían que un dios generaba rayos, truenos y demás. Entonces, en la sociedad primitiva, los hombres primitivos consideran a esos fenómenos naturales como un dios, en resumen a un conjunto de dioses. La segunda, la religión tradicional, son aquellas doctrinas o religiones que han perdurado a lo largo de la historia. Podemos hablar del catolicismo, del cristianismo, el hinduismo, el islam, entre otras. El animismo como tal. Es decir, son religiones que nacieron hace muchos siglos atrás y que a lo largo del tiempo de la historia aún están presentes y son prácticas en nuestros días. Las de religión contemporánea son aquellas que surgieron aparte de las tradicionales y las filosóficas modernas. Hablamos de las religiones modernas como tal. Y cuando hablamos de clases de religión también debemos hablar de aquellas que tienen varios dioses que son denominadas politeístas, polis que viene de varios, muchos, conjunto. Y consiste en creer que existen varios dioses. Podemos hablar en el ejemplo claro de los griegos que tenían a Zeus, el dios del rayo, a Poseidón, el dios de los océanos, a Hades o Ares, el dios del inframundo, y así, un dios o una diosa en cada fenómeno natural, al igual que las sociedades primitivas. Cuando hablamos de monoteísmo, hablamos de mono, uno, un solo Dios, que consiste en creer en que existe un solo Dios, un solo creador del universo y de la vida en el planeta. Los no teístas es una forma de pensar en que todo surgió de manera espontánea, en desechar el creer en Dios. Los ateístas, por otra parte, son quienes rechazan la existencia de Dios y que el mundo habría evolucionado por sí solo. Se diría que los científicos son ateístas, quienes consideran que el mundo surgió a partir del Big Bang, como tal, solo surgió. O los no teístas. Y los animistas son quienes consideran que todo elemento físico, es decir, que podemos observar, que podemos tocar, que podemos oler, que nos rodea, como plantas, animales, espacio geográfico, tiene un alma. El animismo considera que todos estos lugares poseen un alma, un espíritu como tal. Dentro de las religiones tradicionales podemos encontrar el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.
Son religiones que surgieron hace muchos siglos atrás. Sin embargo, a lo largo de la historia y del tiempo, y ocupando un determinado espacio, aún hoy en día están presentes en el mundo como tal. Ubicados en diferentes regiones, estas religiones tradicionales son practicadas en diferentes puntos del planeta. ¿Y por qué estamos hablando de estas religiones? Porque todas ellas tienen su manera de explicar cómo surgió el universo como tal. En el caso del hinduismo, este pensamiento, el cual surgió en el año 1800 a 500 antes de Cristo, tiene su esencia en los libros sagrados, en los Vedas. Y en ese sentido, esta religión, el hinduismo, también señala que el universo, el planeta y la vida en su esencia fue creada por una trinidad de dioses para mantener el orden como tal. Brahma, Trimurti, Shiva, Vishnu, quienes van a mantener la trinidad en su búsqueda de mantener ese orden entre la vida y la muerte. Otra religión, o en todo caso, otra forma de pensamiento cercano a la religión será el budismo. Esta forma de pensar no religiosa, creada por Siddhartha Gautama, el ex príncipe quien habría renunciado a toda su herencia, a toda su riqueza, sería quien habría creado, edificado esta nueva forma de pensar, anhelando buscar paz, amor y armonía. Es decir, él señalará en un momento que el samsara generará el sufrimiento y que el ser materialista serán las causas de ese sufrimiento. Y él hablará del abandonar, el salir del samsara, cesar, parar el sufrimiento y encontrar el sendero para encontrar paz, amor y armonía. Buda como tal, en, su, en sus grandes momentos, en todo su tiempo dedicado a la meditación, explicará que el hombre para encontrar la felicidad tiene que renunciar a toda su riqueza y debe buscar la paz espiritual. La paz espiritual, el cual le va a alcanzar a llegar a tener esa conexión con el ser universal, con el ser espiritual. Otra manera de percibir la vida. Así lo señala Buda, así lo señala el budismo. El judaísmo también va a estar presente como una manera de practicar una doctrina religiosa y también de explicar cómo surgió el universo hace mucho tiempo en el pasado, pregonando la paz, pregonando la hermandad entre todos sus integrantes y en relación a individuos de otras partes del mundo. El judaísmo, ese conjunto de prácticas religiosas, ese lugar de oraciones como las sinagogas, en base a sus mandamientos, en base a sus libros sagrados como el Tanaj, Talmud, transmitirá en la enseñanza de generación a generación de todo el conocimiento de su sagrada escritura, a partir de que fue un ser supremo que creó el universo. No lejos está el cristianismo, creada por Pablo, uno de los apóstoles del Maestro llamado Jesús, y quien será el encargado de difundir la Sagrada Escritura de Jesucristo, después de la crucifixión, después de su muerte. Y será esta forma de pensar que hoy en día se va a apreciar en gran
parte de Bolivia y la ciudad de La Paz y el Alto como tal, que también tendrá su manera de explicar acerca de la existencia del universo, de la vida como tal. Aunque estará más abocado a las prácticas armoniosas y de hermandad entre los integrantes de su doctrina, esta religión también tendrá como base al Génesis para explicar el origen de la vida y el origen del universo como tal. El documento denominado la Sagrada Escritura, la Biblia, entonces también es considerado hoy en día como un documento histórico, porque narra la pasión, la vida, la muerte de el maestro. Y con la práctica de los diferentes elementos que conforman la doctrina cristiana, hoy en día será difundida y practicada por un gran número de creyentes como tal. Otra religión diferente pero igual de importante es la denominada religión del islamismo, la religión del islam como tal. Y esta religión, la cual fue fundada por Mahoma, nos va a mostrar otra forma de escritura en otro idioma, en otra forma de práctica, praxis religiosa, pero con la misma esencia que las anteriores. Descartamos al budismo naturalmente, cuyo símbolo será una estrella y la media luna. El Islam, con su gran profeta Mahoma, con su sagrada escritura denominada el Corán, su Biblia, también nos explicará y nos señalará que el universo fue creado por obra y voluntad de su Dios, el cual se denomina Alá. Y como nos muestra la imagen, de esta forma durante 5 veces al día, los musulmanes harán la oración a su Dios Alá en agradecimiento por haber creado el universo, el planeta y la vida en toda su esencia. De esta manera los musulmanes mostrarán ese agradecimiento, ese regocijo a su Dios Alá. De similar forma a las anteriores, pero en un contexto diferente al de los anteriores. Contexto el cual se va a ver expresado en las regiones, en los continentes donde se va a practicar esta religión y las otras. En América, norte, centro y sur, la religión oficial será el catolicismo. El musulmán, por su parte, tendrá a los países de Medio Oriente, Irak, Irán, Afganistán, entre los más importantes, donde el musulmán será la religión oficial. El judaísmo, por su parte, se practicará en Israel. El budismo se practicará en la India, en parte de China. El hinduismo, propiamente, en la India como tal. Y por lo tanto, cada doctrina religiosa, cada religión tendrá un punto específico geográfico en un lugar determinado del planeta para su práctica. Esto por ser aceptada por los denominados creyentes de esta religión. Y es en ese sentido que el Corán constituirá ese elemento básico de otra manera de explicar cómo también surgió el universo. Las mezquitas, la Meca, la ciudad sagrada, será el elemento principal para el musulmán. Así como para las iglesias, esto en relación a los católicos y cristianos.
Entonces, la teoría del creacionismo como tal es esa forma de entender, de interpretar y conocer bajo el amparo de que fue un ser supremo quien fue el causante de poder crear la vida en el planeta Tierra. Quien fue el causante de crear a esos dos primeros seres humanos. Adán y Lili, y después de Lili, Dios habría creado de la costilla de Adán a Eva, su fiel compañera. En un lugar denominado el paraíso, el Edén, hogar por excelencia de estos dos primeros habitantes de la tierra, quienes según la Sagrada Escritura son nuestros padres, Adán y Eva, Eva y Adán. Y esta forma de entender es una de las más comunes en las diferentes religiones. Una manera de explicar cómo fue el origen de la vida. Culturas antiguas, pueblos de la antigüedad, conocían, aceptaban la existencia de un ser supremo, denominado Dios, con el poder, con la habilidad de poder cambiar, transformar el polvo, el agua y poder generar la vida como tal. Estos puntos importantes van a ser recreados en pinturas, en imágenes, tratándonos de mostrar que efectivamente este ser supremo habría transformado, habría generado vida de la nada, denominado Dios. Y en ese sentido se le va a atribuir a este ser supremo no solamente la creación de un ser humano en la tierra, no simplemente la creación del planeta y la vida en toda su esencia, sino que se le va a atribuir algo mucho más fuerte, mucho más importante y de una gran magnitud. Hablamos de la creación de la galaxia como tal. La creación de los soles, las nebulosas, las constelaciones y de todo cuerpo celeste el cual se puede apreciar en el cielo infinito. Las diferentes religiones ya señaladas entonces nos narran eso, nos tratan de explicar a partir de esta percepción divina en relación a la creación de todo lo que existe en el universo como tal. En el caso de nuestras culturas también podemos apreciar el mismo evento. Muchos pueblos del pasado. Hablamos de los incas, hablamos de Chavín, hablamos de los mapuches en Chile, hablamos de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, toltecas, hablamos de la cultura chibcha, hablamos de Nazca, hablamos de las tribus de norte de América o Abya Yala como los Hopi, los Navajo, los Anasas y los Mogollon, los Folsom, los Clovis, quienes atribuye, al menos en el caso de los Hopi, quienes atribuyen a que sería que fue un poder divino quien les habría ocasionado la vida en toda su esencia.
las diferentes culturas que existen en el mundo, algunas que ya desaparecieron y otras que están en proceso lamentablemente de desaparición, todas en su conjunto señalan que fue un ser con un poder divino quien habría creado en un primer momento el universo, las estrellas, nuestro sol y nuestro planeta. La mayoría de los pueblos en la Edad Antigua, por ahí media, pueblos como culturas del pasado, precoloniales, atribuyen a un ser divino como el responsable de la creación de el universo y de toda la vida en el planeta Tierra como tal. Y esta manera de pensar es la que rechaza todo lo que nos propone el señor Charles Darwin o Carlos Darwin o Charles Darwin cuando nos habla de una teoría denominada teoría de la evolución. Cuando nos habla de que cada especie habría evolucionado a partir de una modificación a su entorno natural. Charles Darwin, quien denomina la teoría creacionista como la teoría fijística, ya que con esta nueva denominación Charles Darwin da a entender cómo es ese conjunto de conceptos que ya hemos señalado. Sin embargo, lo más destacado, lo más responsable de Charles Darwin son los estudios que él realizó. En este caso, él se va a enfatizar en un pájaro, el pinzo, y va a encontrar la misma especie en diferentes islas, en diferentes islotes, pero provenientes de una sola ave. ¿Cuál va a ser las características que él va a encontrar? Van a ser los rasgos que los van a diferenciar a un pinzón de una isla X con el pinzón de otra isla Y. Y bajo un estudio que él va a realizar y un análisis que va a aplicar sobre las diferentes aves, sobre los diferentes pinzones que existen en las diferentes islas, don Carlos Darwin dirá, llegando a la conclusión de que cada ave posee ese rasgo que lo diferencia del otro, como en el tamaño del pico, la forma, el color de los pelos y la forma y color de la cabeza y del plumaje en general, que obedece a la adaptación a su entorno natural, a la, a la adaptabilidad que un ser vivo acude cuando se encuentra en un medio y tiene que adaptarse a su entorno para sobrevivir. Y sobre esta teoría, después se utilizará como base para tratar de explicar cómo el hombre habría evolucionado a partir de el mono como tal. Y bajo esta teoría, la ciencia también tendrá su apogeo y su gran apoyo. Pero naturalmente este tipo de pensamientos es totalmente rechazado por la teoría de la creación. Toda vez que la teoría de la creación se va a enfatizar en señalar que todo lo que la ciencia indica es producto de un ser divino. Y no menos importante llega a ser cuando hablamos del ADN, del ácido desoxirribonucleico como tal. ¿Qué es ese ácido? Son más de 50 años que se ha hecho un estudio profundo en ingeniería genética, ingeniería biológica y estudios moleculares de la genética y de la genómica
han encontrado estas proteínas como un elemento importante en todo ser vivo y que en este elemento se encuentran todo lo relacionado con el comportamiento, la estructura fisiológica y demás de un ser vivo. Hablamos del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y este tipo de hallazgos le va a permitir a la ciencia afianzar y a fortalecer su pensamiento en torno a cómo se originó el universo y cómo se originó la vida en toda su esencia, específicamente en el planeta Tierra. Esta forma entonces de comprensión es hoy en día rechazada, discutida por la teoría de la creación. Porque la ciencia indica que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, para llegar a formar esta cadena genética de genes, habría llegado a acontecer en varios miles de millones desde la aparición de las primeras formas de vida. Estamos hablando de los primeros seres vivos en los océanos. A partir de la aparición de la vida celular, que con el tiempo, como las bacterias, que con el tiempo habrían empezado a desarrollarse vida multicelular, muchas células, y producto del cual habrían surgido las primeras algas, las primeras formas de vida en los océanos, los primeros peces acorazados, los primeros trilobitos, para luego surcar y salir a fuera de las aguas, haciendo su aparición los primeros insectos, como el Meganeura, que es el antecesor de la libélula. Este insecto que medía entre 25 y 30 centímetros, donde la mayoría de los insectos llegaron a poseer grandes tamaños, donde los antecesores de los 100 pies llegaban a medir casi 2 metros. Y a partir de un gran conjunto de cambios cataclísmicos, el cual produjo la desaparición de algunas especies y el nacimiento de nuevas formas de vida, será producto de que los seres vivos fueron desarrollando este elemento denominado el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y que después de muchos millones de años esta evolución le va a permitir a los seres vivos en el planeta desarrollarse en nuevos seres. Pasamos por reptiles, pasamos por los dinosaurios, pasamos por los primeros animales placentados, por los nuevos mamíferos, estos, los cuales la historia lo va a dividir en eras. La era primaria paleozoica, con la aparición de los peces y los insectos. La era secundaria mesozoica, con la aparición de los dinosaurios. La era terciaria o cenozoica, con la aparición de los primeros animales mamíferos placentados. Y la última, la era neozoica, o también se va a caracterizar por la aparición de nuevos animales mamíferos como tal, con la característica de la aparición de una era de hielo, donde vamos a ver animales como los mamuts, los mastodontes,
los criptodontes, los megaterios, en donde el hombre va a tener su aparición mucho más antes, pero su aparición con una nueva y última especie. Hablamos del Homo sapiens sapiens. Y la ciencia dirá que fue gracias a el desarrollo evolutivo de este elemento, el ADN. Así lo plasma la ciencia, así se apoya sobre este elemento. Por otra parte, la ciencia también señalará que fue el producto de combinación de reacciones bioquímicas por el cual habría surgido una célula y que producto de esto se habría originado la vida en el fondo de los mares, en el fondo de los océanos. La teoría creacionista nos dirá que nada de ello aconteció, más al contrario, señalará en todo su conjunto que todo fue producto de una inspiración divina, producto por el cual se habría creado el planeta Tierra y todos los seres vivos que habitan en él, producto de una divinidad llamado Dios, o por los musulmanes Alá. Es decir, la Biblia, las religiones van a mantener esa postura en base a lo que dice sus sagradas escrituras, sus Biblias como tal. Los creacionistas entonces van a constituir ese movimiento pseudocientífico y religioso que van a ir en contra de la evolución como tal, atribuyéndole a Dios como el responsable de todo lo existente en el planeta y en el universo. Entonces, cuando hablamos de tipos de teorías creacionistas, podemos hablar de las diferentes religiones: el musulmán, el católico, el cristiano, el hinduismo, el animismo y otras como tal, que tratan de explicar el origen del universo atribuido a un ser supremo, todas sin excepción, inclusive las que se cuentan como leyendas por parte de antiguos pueblos, antiguas culturas, que fue un ser con un amplio poder y un amplio conocimiento, quien vino desde muy lejos y les habría enseñado a los hombres y las mujeres a vivir en armonía. Un claro ejemplo de esto es la cultura de los incas, quienes mantienen la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, cuya leyenda señala que estos dos personajes salieron del sagrado lago Titicaca, de la isla del Sol, y por órdenes de Viracocha buscaron un lugar donde debían esperar que el bastón de oro se hundiera y que después de encontrar ese lugar ellos debían enseñar a los hombres y a las mujeres diferentes actividades para que vivan en armonía. Y en ese sentido Manco Cápac enseñó a los hombres agricultura y ganadería, incluido la pesca. Y las mujeres fueron adoctrinadas, enseñadas por Mamá Ocllo a cocinar, a trasquilar a los camélidos, a hilar, a teñir. Así nos cuenta la leyenda, así lo plasma estas leyendas de estos pueblos. ¿Qué nos dicen los incas? Ellos nos hablan de un dios llamado Inti, así lo llaman al sol, de una diosa llamada Quilla, la mamá luna, la luna como tal, o la diosa de la tierra, la Pacha. Pero quienes también nos hablan de que ellos tienen un padre denominado Viracocha. Viracocha y Viracocha, quien sería el dios supremo, quien habría creado el universo,
los planetas, las lunas, los soles, las constelaciones, las galaxias, todo lo que se puede divisar en el cielo nocturno. Entonces sean religiones monoteístas quienes van a hablar de un solo Dios, quienes van a tratar de explicar la existencia de un ser divino como responsable creador de la vida, van a mantener esa firme tradición en base a ese ser supremo. Y será este ser supremo a quien van a atribuir creación divina de todo lo que existe, con un amplio poder. O aparecerán las religiones politeístas, como la religión egipcia, atribuyéndole a Ra, a Horus, a Isis o a Anubis, a ese conjunto de dioses como los responsables de la armonía, el equilibrio en los habitantes del pueblo egipcio y responsables de la creación del universo. Estos dioses, quienes van a ser completamente aceptados por la comunidad egipcia. Hablamos en tiempos de la Edad Antigua. O el animismo como tal, que también va a constituir como otra forma de explicar que todo lo que existe en el universo, todos los elementos tienen vida espiritual, tienen un alma. Y en nuestro medio será considerado a todo lo que nos rodea: árboles, plantas, el agua de los ríos, las flores, todo aquello que podemos encontrar en nuestro contexto. Cerros, montañas, nevados, lagos, mares y océanos. Y en relación al mismo se van a generar varias definiciones: evolucionismo, creacionismo, diferentes formas de explicar cómo surgió el universo. El evolucionismo nos hablará que todo surgió de manera espontánea, combinando elementos químicos, o el creacionismo, que nos va a señalar que todo fue palabra divina. Y la religión será esa doctrina que también nos hablará de la fe, el fervor, en base a ese pensamiento, de que fue un Dios supremo que creó todo. Y la ciencia volverá a señalar, volverá a hablar del método científico. Si tienes una propuesta, tienes que utilizar pasos científicos: observación, hipótesis, experimento, teoría y ley. Esta, juntamente con la otra teoría creacionista, marcan hoy en día otra manera de expresar y conocer cómo surgió la vida. Entonces el creacionismo, con base en la Sagrada Escritura, en los versículos, en los capítulos de la Biblia, nos va a decir cómo un ser supremo creó la vida en el universo y específicamente en nuestro planeta en 7 días. En 6 para ser preciso, toda vez que el séptimo se debe destinar a la oración y el descanso. Y bajo estos fundamentos, en algún momento de la historia, se ha generado esa guerra entre la creación y la evolución, peleando por demostrar quién tiene la razón y quién no. Entonces, hablamos de buscar, de llegar a la verdad. Podemos combinar esfuerzos, naturalmente que se puede. Podemos tomar elementos que nos dice la Sagrada Escritura y combinar con lo que dice la ciencia, se puede. Toda vez que
sea una forma de pensar, una forma teórica como la evolución o la creación, tal vez si unimos ambas formas de pensar, podemos llegar a conocer la verdad. Y como la verdad no es patrimonio de nadie, entonces tal vez de esta manera lleguemos a conocer la verdad acerca de el universo y de cómo surgió todo. Ya que el Génesis, por un lado, nos habla de 6 días, en los cuales el Ser Supremo llamado Dios habría creado el universo. Sin embargo, esto genera una duda. Son 6 días. ¿Habla de un día terrestre que tiene 24 horas o habla de días universales? Porque si habla de días universales, estamos hablando de millones y millones de años comparado con lo que es la vida terrestre, es mucho más tiempo. Sea cual sea, como son los mensajes que tenemos, simplemente lo que nos queda por aceptar, por interpretar y comprender que ambas formas de pensar nos están diciendo cómo surgió la vida, cómo surgió el universo, y lo que nos queda es por analizar ambas teorías y sacar el provecho de cada una de ellas, todas en beneficio de buscar el conocimiento de esa duda. ¿Cómo se originó el universo? ¿Cuál es el origen de toda la vida en su esencia? Tanto el judaísmo, el cristianismo o su fiesta de Purim, como la cual se practica por los judaísmos, por ejemplo, para recordar la liberación del asesinato que ellos iban a sufrir, porque Purim significa sorteo, hoy en día nos muestra que hay algunas religiones que viven, practican con gran devoción, con gran fe, su credo religioso. Y el Purim, esa fiesta que practican los judíos, va a recordarles cuán importante es a la humanidad creer en un Dios, creer en cómo se originó la vida. Por otro lado, y para terminar, debemos recordar que incluso podemos tomar tal vez como un punto de partida lo que dice la Sagrada Escritura, cuando en algún momento la Biblia hacía énfasis en cómo era la tierra y cómo sobre esa base teorías se generan sobre la tierra, en este caso sobre que la tierra es plano y no circular, pero que se partió a partir de lo que dice la Sagrada Escritura, que la tierra es plana y que más allá existe el vacío. Pero no fue la ciencia que tomó como base a la Biblia para iniciar ese gran estudio profundo de lo que fue después. Entonces, me parece bien que esta forma de pensar acerca de la religión, acerca del universo, debemos considerarlo como otra manera que, unida tal vez a la ciencia, podría aportarnos en conocer la verdad. Con esto terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un mil bendiciones, abríguense, cuídense y muchas gracias.